se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, de Jesucristo. Queridos amigos y hermanos, muy bienvenidos a nuestro nuevo encuentro para repasar juntos lo que es el folleto de Escuela Sabática, con este folleto que nos ha cautivado durante los últimos, veamos, 10 semanas. Esta sería la 10ª semana. Ya estamos llegando a la recta final de el gran tema que para nosotros es un pilar fundamental de nuestras creencias, lo que es el gran conflicto, lección 10. Le dimos la bienvenida, por supuesto tenemos que comenzar de la mejor forma, que es saludando a nuestros queridos amigos, que nos acompaña Daniel Vera, nuestro querido amigo, espero que esté muy bien. Quiero saludarte, ¿cómo has estado? Muchas gracias, Luciano, igualmente. Feliz también, como tú bien decías, ya estar en nuestra 10ª lección de este trimestre y particularmente, bueno, yo creo que este tema es bastante especial, diferente a los temas que hemos venido abordando. Van a haber algunos matices interesantes para poder comentar hoy día, así que agradecido por eso. Aprovecho de saludar también obviamente a nuestro querido Moisés también, que está en la parte técnica, a José Miguel también. Muchas gracias ahí por la invitación. Muy bien, Daniel. También a José Miguel, nuestro amigo y teólogo, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, pues nos permite estar otra vez con la lección de esta semana, ¿no? Otros desafíos que tenemos. Esperamos que en el Señor podamos abordar de la mejor manera posible, a la luz, digamos, de una así dice Jehová, que eso es lo que intentamos, ¿no? En cada entrega, no entrar a especular, sino más que nada poder someternos a una declaración en un escrito estano, tanto en la Biblia como en el espíritu de profecía. Así es, José Miguel, me sumo y adhiero 100% lo último que comentaba, y ese obviamente es espíritu, que es todo sustentarlo con el escrito está. Así que bienvenido a cada uno, también nuestro amigo Moisés, que mencionaba Daniel, también ahí nos está acompañando ahí en la dirección de los controles. Así que vamos a comenzar, por supuesto, de la mejor forma, que es pedir la dirección de Dios. Vamos a pedir a nuestro amigo Daniel, si nos puede dirigir la primera oración para comenzar. Perfecto, oremos. Padre bondadoso, que estás en el cielo y aquí con nosotros, santificado y glorificado sea tu maravilloso nombre. Te damos gracias, Señor, por la bendición de poder reunirnos una vez más para poder estudiar estos temas, y rogamos, mi Dios, tu bendición, tu dirección, tu iluminación para poder estudiar, compartir, analizar las preguntas, los distintos pasajes que comentaremos, de tal manera, Señor, que todo lo que aquí se hable y se comente sea completamente conducido y dirigido por ti. Rogamos una bendición también especial por este proyecto, por nuestros oyentes. Lo pedimos y agradecemos en tu santo nombre, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, Daniel. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Decíamos lección 10, correcto, lección 10 para el próximo sábado 8 de junio, con el tema el espiritismo desenmascarado. El texto bíblico que nos invita para memorizar esta semana se encuentra en el libro de Tesalonicenses, la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, que dice: el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes, y recibiremos al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor.
textos bíblicos que, por supuesto, hablan, entre otras cosas, de la manifestación gloriosa, manifestación, digamos, eh, clara, inequívoca de la venida de nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, y que da revelación también de el momento preciso en el cual los muertos en Cristo vuelven a la vida. En parte responde a la temática que vamos o se está desarrollando tanto en el folleto y lo que vamos a comentar ahora con respecto al tema del espiritismo, que no es un tema menor ni mucho menos, sino que se corresponde a los errores capitales, ¿correcto? A uno de los dos errores capitales que encontramos en los testimonios, que tiene que ver justamente con las manifestaciones espiritistas, que son parte de los engaños de los últimos tiempos, para desviar, si fuera posible, aún a los que han sido escogidos. Y para esto vamos a desarrollar con una serie de preguntas que tanto nuestros amigos José Miguel como Daniel nos van a permitir desarrollar. ¿Ok? Vamos con las preguntas. ¿Ok? La primera de ellas, vamos a ver si nos puede ayudar aquí nuestro amigo José Miguel, con la primera pregunta, que tiene que ver justamente hacer esta relación entre lo que es el espiritismo y el gran conflicto. Dado que el gran conflicto tiene que ver con la calumnia, la acusación contra el carácter de Dios y contra su ley. Entonces la pregunta es, ¿qué papel juega la creencia de la inmortalidad del alma en este contexto? ¿Correcto? Como una herramienta para atacar el carácter de Dios. Y a su vez, ¿por qué es tan importante y cómo podemos entender apropiadamente la antropología bíblica, de acuerdo, obviamente, a la luz de la Biblia y los testimonios? José Miguel. Sí, acá hay un aspecto muy importante, ¿no? Prácticamente la mayoría de las religiones, incluyendo obviamente el cristianismo protestante y católico, su antropología se construye sobre la base del concepto de la inmortalidad del alma, ¿no? O el concepto del alma, obviamente que está asociado con algo que está fijo, ¿no? Como sinónimo también, bueno, la otra palabra que está conectada y deriva de ahí, bueno, y ahí la filosofía y la antropología la ha trabajado, digamos, en ese sentido, que es la parte naturaleza. Entonces, tenemos una naturaleza, pero producto, digamos, y siempre una relación de un alma inmortal. Pero ese es un concepto, obviamente, que no, si uno después lo contrasta con las escrituras, vemos que la dirección es totalmente distinta y diferente, ¿no? El concepto alma es algo que tiene que ver con la interioridad del ser humano. Es un alma que está fuera del tiempo, fuera de la realidad. O sea, cuesta entenderlo porque uno, en términos concretos, vive el día a día, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos siempre, lo que podemos entender nosotros es el tiempo y el espacio, porque es ahí donde nosotros nos movemos. Pero obviamente el diablo, a través del paganismo y después a través de la filosofía, para simplificar un poco la situación, ha tratado de abstraer obviamente la realidad y llevándola, digamos, a una situación lejana a lo que Dios ha dejado, ¿no? En su palabra. Entonces, se contrasta justamente ese concepto, ¿no? La inmortalidad del alma, pero en la Escritura y también acá en los testimonios nosotros encontramos otro concepto que es muy distinto, y lo vamos a ver con una cita. No sé si tenemos la cita. Entonces, sostiene la Biblia, uno podría también agregar a la pregunta, la inmortalidad del alma, o trabaja, digamos, con otra idea, con otro concepto. Bueno, acá tenemos 3 textos, hay muchos más, pero a manera de ejemplo, en Génesis capítulo 2, versículo 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, neshama en hebreo, ¿no? Y fue el hombre, digamos, un ser viviente, nefesh, haya, que son sinónimos prácticamente. El neshama es interesante, que realmente tiene 2 posibilidades, ¿no? Algunos lo ven como el alma inmortal, ¿no? Neshama, como un espíritu inmortal. Pero después uno va viendo la escritura y va encontrando otros elementos, ¿no? Como que esto se va asentando, se va concretizando en el tiempo y en el espacio. Entonces acá ya en Génesis nos lo está presentando en esos términos, como algo etéreo, como una energía inherente al ser humano, inmanente, ¿no? Algo que se mueve detrás, digamos, de las apariencias, podríamos decir. Es muy distinto acá, ¿no? Obviamente, y fue, digamos, un Neshama. El Neshama acá está hablando de una visibilidad, ¿no?
En Proverbios 20:27 dice, lámpara de Jehová es el espíritu. Interesante que aliento de vida y espíritu es el mismo término. Acá se traduce por espíritu y en Génesis 2:7 por aliento de vida, ¿no? Nechama. Lámpara de Jehová dice, es el espíritu del hombre, el cual escudriña lo más profundo del corazón. No te digas que el corazón está también en relación con Nechama. El corazón tiene que ver con la parte, con la mente, no el pensamiento. ¿No? El corazón es un término antropológico y espíritu, Nechama, acá también es un término antropológico que está, como lo usa justamente la literatura bíblica, en un paralelismo. El espíritu y el corazón están justamente, estamos hablando de una realidad, una mente. Entonces, cuando dice lámpara de Jehová es el espíritu, se está refiriendo a nuestra mente, a nuestro corazón. Y después podemos inferir obviamente otras cosas más a la luz de los testimonios. Eclesiastés capítulo 12:7, que de acá vamos a derivar en la siguiente cita del Espíritu de Profecía, dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu, acá usa otro término, que es sinónimo en realidad, ¿no? En vez de Neshama, usa Ruach, que es un término también conocido, ¿no? Y vuelve a Dios que lo dio. Está hablando justamente en los mismos términos, ¿no? Está hablando, digamos, del corazón, de la mente, de la persona. No está hablando de una energía. Vamos a ver qué nos dicen los testimonios al respecto, ¿no? Veamos la siguiente cita. Interesante, ¿no? Porque también los estudios del Antiguo Testamento, del lenguaje del Antiguo Testamento, corroboran lo que encontramos acá. Esto está en la Segunda Venida y el Cielo, la página 39, párrafo 4, dice, nuestra idoneidad o nuestra identidad personal, mejor dicho, quedará conservada en la resurrección, aunque no sean las mismas partículas de materia ni la misma sustancia material que fue la tumba. Las maravillosas obras de Dios son un misterio para el hombre. Y acá viene lo interesante, el espíritu, ¿no? Está haciendo referencia a lo que aparece en Eclesiastés y Génesis, el espíritu, el Neshama, el Ruach, que dice ella, el carácter del hombre. Y acá ya se deslinda, ¿no? No está hablando del alma inmortal del hombre, dice, el carácter del hombre, dice, vuelve a Dios para ser preservado allí. En la resurrección, cada hombre tendrá su propio carácter. A su debido tiempo, Dios llamará a los muertos, dándoles de nuevo el aliento de vida, Neshama. Nota cómo traje el enjuague, no usa la terminología, pero está haciendo referencia. Conecta el espíritu, el Ruach, conecta el carácter, como sinónimo de Ruach, pero también dice acá el aliento de vida, ¿no? ¿A qué se está refiriendo? Otras también a lo mismo, ¿no? El espíritu, el carácter. Entonces, el Ruach, el Neshama, el espíritu, el aliento de vida, ¿qué es lo que es? El carácter. Y ordenando a los huesos secos que vivan. Saldrá de la misma forma, pero estará liberada de las enfermedades y de todo defecto. Vive otra vez con los mismos rasgos individuales, de modo que el amigo reconocerá al amigo. No hay una ley de Dios en la naturaleza que muestre que Dios devolverá las mismas idénticas partículas de materia, pero sí lo que acá enfatiza claramente es que el carácter va a ser el mismo. Solamente va a haber una interrupción. De la forma en que bajamos, vamos a ser resucitados. Entonces, claramente acá nosotros, a la luz de la Escritura y de los testimonios, encontramos otra antropología distinta y que debiera diferenciarnos nosotros como pueblo adventista, pero lamentablemente no trabajamos mucho con el tema del carácter. Esa es la antropología adventista, ¿no? La antropología del carácter. Y la antropología del carácter no tiene que ver con la inmortalidad del alma y por lo tanto no es algo de naturaleza, ¿no? Como lo entienden. Entonces, eso echa por tierra, no tenemos tiempo de ver todos los detalles, lo hemos hablado anteriormente, pero echa por tierra los conceptos que naturalizan el pecado, que naturalizan la gracia, naturalizan la justificación, que la hacen como algo inmanente, como algo que está presente antes de cualquier tipo de decisión. Y acá obviamente la antropología del carácter no permite justamente ese punto. Eso es lo que quería destacar obviamente los aspectos. Entonces, ese aspecto hay que desarrollarlo. Reitero, como iglesia tenemos harto que hacer al respecto, porque obviamente, si bien es cierto, la mayoría de los teólogos adventistas y la mayoría de los hermanos no aceptan la inmortalidad del alma per se, pero sí aceptan los subproductos de la inmortalidad del alma, como el pecado original, como vimos anteriormente, gracias previnientes, justificación previa, cosas que obviamente tienen que ver con un concepto derivado de la inmortalidad del alma. Entonces, por eso es importante volver al carácter, porque el carácter nos aterriza a una justicia viva, a una cosa inmediata, presente, y que tiene que ver con un desarrollo durante la vida de la persona, no como algo previo
al desarrollo ni como algo posterior, sino que durante, digamos, donde Cristo y el Espíritu quiere trabajar en nosotros. Apoyar y reafirmar lo que acaba de decir José Miguel con relación a este tema, porque cuando nosotros miramos, por ejemplo, el concepto de la inmortalidad del alma, cómo afecta incluso el concepto de pecado, porque al pecado, por ejemplo, el concepto de la inmortalidad del alma se transforma la idea del pecado en algo material. Mientras ocupemos este cuerpo, dice la teología del pecado original, mientras ocupemos este cuerpo de pecado sería imposible para este alma inmortal e inmaterial, ¿no es cierto?, la existencia sin pecado. Entonces, ¿cómo se podría relacionar esta alma con un Dios, ¿no es cierto?, si ontológicamente nuestra propia naturaleza humana fuera pecado? O sea, obviamente que ahí se afecta ostensiblemente nuestra relación con Dios. Hay un impacto profundo, obviamente, en la experiencia cristiana cuando trabajamos con la inmortalidad del alma. Y otro aspecto también que se ha visto mucho en la cristiandad tiene que ver con la idea del infierno, que la hermana White desarrolla muy claramente en el Conflicto de los Siglos, cuando explica justamente que esta idea de la inmortalidad del alma llevaría, obviamente, por consecuencia a creer en un fuego eterno, y un fuego eterno daría cuenta de un Dios tirano, un Dios injusto que se gozaría, digamos, en pagar por una eternidad, digamos, una corta cantidad de años de vida de pecado, digamos, de los seres humanos. Entonces, evidentemente, todo apunta, obviamente, a una distorsión del carácter de Dios. Ahora, el punto acá, obviamente, ¿por qué es importante y por qué marca diferencia tener una antropología del alma versus del carácter? Porque el carácter, obviamente, se puede construir, se puede cambiar, es cambiable, es modificable. No es algo estático, es algo dinámico, Exacto. obviamente. Es el punto. Entonces, está abierto a otras posibilidades. Hay esperanza, por lo tanto. Entonces, pues, obviamente, muchos dicen, no, en esta vida, obviamente, lo único que me queda es fallar, pecar, y obviamente colocamos todos los imposibles, siendo que la Escritura obviamente abre, a pesar de nuestras debilidades, de nuestra naturaleza caída, el ser humano obviamente tiene acceso a obviamente alcanzar los designios santos de Dios, ¿no? Y Dios quiere limpiarnos, purificarnos y hacerlo de manera consciente. Eso es lo que obviamente los movimientos espiritualistas no hacen, ¿no? O espiritistas, o estos conceptos de la inmortalidad del alma que lleva justamente a ver solamente una relación espiritual solamente desde el interior, que nos afecta, por lo tanto, nuestro estilo de vida diario, ¿no? Nuestra vida cotidiana, a lo que hacemos, lo que pensamos, lo que somos cotidianamente, obviamente, no se relaciona, obviamente, con lo que tiene que ver con la espiritualidad. La espiritualidad pasa a ser simplemente algo interno. Entonces yo puedo tener un comportamiento desastroso, ética, moralmente, pero lo importante es que yo en mi interioridad, como dice Alargue, ¿no? A mí me da lo mismo estar mal con esto y con lo otro, con tal de que yo esté bien, mi interior con el Señor, con eso estoy, y me pago. Hay gente que le he escuchado, cristiano, ¿no? Esa idea, porque tienen ese concepto espiritualista, producto, digamos, de la inmortalidad del alma. En cambio, cuando uno tiene el concepto del carácter, obviamente eso nos lleva a tomar en cuenta las obras, que es una palabra horripilante para algunos que no entienden justamente la antropología del carácter, pero las obras delatan, obviamente, si estamos con el Señor o no, porque vamos a ser juzgados con respecto a nuestras obras. Nuestro carácter, por lo tanto, es juzgado. En cambio, la alma inmortal no puede ser juzgada. No puede entrar porque no hay evidencias externas, no depende de eso. Depende, digamos, simplemente de un posicionamiento interior. Entonces, bueno, esto tiene varios elementos. Por eso es importante tener claro esta diferencia. Exactamente. Me gustaría comentar un texto de los testimonios que se encuentran en el Camino a Cristo, página 68, que dice lo siguiente: en el don incomparable de su Hijo, Dios dio al mundo alrededor del globo, hablando de esta gracia disponible para todo el mundo. Pero continúa diciendo, vivirán y crecerán hasta alcanzar la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Entonces, dando justamente este punto con respecto a cómo Dios se relaciona con nosotros y nos permite ser beneficiarios de su gracia, ¿correcto? Que está disponible para todo el mundo, pero que sin embargo solo es posible que ser beneficiario del mismo cuando existe la decisión consciente, ¿correcto? La decisión consciente de
a ser partícipe de esta maravillosa y abundante gracia que Dios nos permite tener. Entre otras cosas, obviamente, son principios que claramente se extraen de la palabra de Dios y los testimonios de una participación consciente, no mística, no espiritualista, no inmanente, sino más bien que trabaja en el mundo de la conciencia, ¿correcto? De la realidad, del tiempo, de las decisiones individuales para recibir los dones eternos, preciosos y merecidos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuando tenemos claros los principios que nos acaban de compartir nuestro amigo, por supuesto, podemos estar salvaguardados justamente con respecto a estos engaños que obviamente tiene lamentablemente telas que penetran distintas áreas de nuestra creencia. Pero yendo más en lo específico a lo que son los últimos tiempos, los engaños de los últimos tiempos referente a este tema en particular del espiritismo. Daniel, a ver si tú nos puedes ayudar para desarrollar este concepto de cómo las profecías, de lo que se nos advierte justamente en la palabra de Dios. Nos recordamos lo que decían en Crónica y en Proverbios, ¿no es cierto? Creed a los profetas y estaréis seguros, especialmente para los últimos tiempos. ¿Qué se nos advierte especialmente para el tiempo del fin, a fin de que estuviéramos precavidos de estos engaños? Bueno, en relación a las profecías, la lección nos da un panorama de las citas más relevantes que normalmente se suelen utilizar en este caso para este tipo de preguntas. El día miércoles y jueves particularmente están las citas de Mateo 24, están las citas de Segunda de Tesalonicenses 2, y también se menciona particularmente Apocalipsis 13, ¿no es cierto? Los prodigios que veremos enfrente, digamos, de la Triple Alianza, que se desarrolla y se ve con mayor claridad en Apocalipsis 16. Ahora, del punto de vista adventista, en realidad es poco lo que nosotros como adventistas estudiamos acerca del espiritismo y la Triple Alianza. Es curioso. O sea, lo hemos conversado en otras oportunidades. Nosotros hablamos del espiritismo muchas veces en términos, digamos, de una amenaza real, un peligro inminente del tiempo del fin, pero a la hora, digamos, de consultar nuestra propia literatura, lo que nosotros como adventistas incluso publicamos al respecto, es muy escaso lo que podemos encontrar respecto a la misma Triple Alianza. De hecho, creo que el conflicto de los siglos, la hermana Juárez es la única, digamos, autora que ha ahondado, digamos, y profundizado e insistido en este tema, pero hoy en día no es una preocupación real de muchos de nuestros teólogos, y hay que reconocerlo, y por lo tanto tampoco una preocupación de muchos de nuestros laicos. O sea, por eso me parece importantísimo que tengamos presente eh, todo lo que implica en realidad el concepto del espiritismo, y particularmente su posición en los engaños finales, al punto, digamos, que pasa a ser un poder tan relevante como la primera y la segunda bestia, porque pasa a ser el tercer poder integrante de la Triple Alianza. Es un poder, aunque no le reconozcamos las mismas características de los otros poderes, porque no tiene un territorio, no tiene un presidente, no tiene gobernante, no tiene líderes visibles, no tiene una especie, digamos, de declaración o carta constitutiva, una fisonomía que podamos identificar. Sin embargo, es identificado en el espíritu de profecía como un poder, y en la Biblia sobre todo. La Biblia, nosotros miramos que la Biblia y el espíritu de profecía obviamente tienen su mismo origen, digamos, y parten de la misma base. Por lo tanto, cuando nosotros miramos el espiritismo y la Triple Alianza, está totalmente identificado, y especialmente, como tú muy bien decías, Luciano, para el tiempo del fin. Hay una cita que me gustaría ver si se puede compartir, que nos dice justamente, está en el conflicto de los siglos, y nos habla particularmente del espiritismo como uno de las derivaciones teológicas justamente nacidas del error capital sobre la inmortalidad del alma. Esta cita, todavía he hecho mención a esta cita en la introducción, Luciano, y justamente muy importante que la tengamos presente. No la presenta en la lección, pero sí la mencionamos nosotros. Merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Mientras aquel forma la base del espiritismo, este crea un lazo de simpatía con Roma.
Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo, al espiritismo y al poder romano, y bajo la influencia de esta triple alianza, este país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. En la medida que el espiritismo imita más de cerca el cristianismo nominal de nuestros días, tiene también mayor poder para engañar y seducir. De acuerdo con el pensar moderno, Satanás mismo se ha convertido, se manifestará bajo la forma de un ángel de luz. Por medio del espiritismo han de cumplirse milagros, los enfermos sanarán y se realizarán muchos prodigios innegables. Y como los espíritus profesarán creer en la Biblia y manifestarán respeto por las instituciones de la Iglesia, su obra será aceptada como manifestación del poder divino. O sea, es tremendo, terrible, porque no solamente el espiritismo aquí no es como el espiritismo, digamos, del siglo XIX, donde se veía claramente esa influencia oscura, maligna, sino que aquí se presenta de tal forma que imita, como dice, muy de cerca al cristianismo. O sea, se introducirá, de hecho, en nuestras propias filas con esa apariencia de engaño. Y nosotros podemos ver cómo efectivamente el espiritismo trabaja seduciendo las mentes de muchas formas, al punto, digamos, que hoy en día ya no es tan perceptible, no es fácilmente perceptible, porque hoy en día tiene en muchos casos apariencia de religión cristiana. Entonces hay que tener mucho ojo, mucho cuidado y evidentemente esto, bueno, las evidencias bíblicas, proféticas son muchas. Oye, pero tú, a ver si interpretando lo que tú dices y en base a las citas que compartiste, se podría decir que eh, digamos, se ha de apelar, digamos, a las experiencias sensitivas, a las experiencias, digamos, eh, hay una cita también que está también en los eventos de los últimos días que se refiere que si bien las señales eran válidas en los tiempos bíblicos, ¿correcto? No es el mismo principio que ha desarrollado en los últimos tiempos porque el enemigo mismo va a ocupar las señales, sino que los cristianos de los últimos tiempos han de ocupar más bien, el escrito está, así dicho Jehová, en Sí. contraposición justamente con el arma poderosa que va a ocupar especialmente en los últimos tiempos el enemigo, que va a basarse en señales. Por ¿Correcto? eso, de hecho, la Biblia dice probar los espíritus para ver si son de Dios. O sea, necesitamos probar los espíritus y para eso, como tú bien dices, tenemos que recurrir a la palabra. Si nosotros nos guiamos solamente por nuestros ojos, evidentemente vamos a cometer errores, no solamente respecto a los fenómenos que presenciemos, sino también a la forma que lo pueden estar interpretando también parte de nuestros hermanos. En la Biblia, en Mateo 7 particularmente, hay un pasaje muy conocido donde se presenta el Señor Jesús presenta una ilustración de cristianos que en el día final le dirán y se acercarán, Señor, en tu nombre no hicimos muchos milagros, echamos fuera demonios, hicimos muchas de Claro, estas cosas de prodigio, y el Señor dice, apartados de mí, hacedores de maldad. claro. ¿Cómo logramos identificar efectivamente si todas las señales, prodigios, milagros que hemos visto, por las cuales hemos pasado nosotros mismos, pertenecen realmente o tienen su origen en Dios? O sea, por eso hay que probar los espíritus. Ahí está el mismo texto, Mateo capítulo 7, que dice, porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Como tú bien decías, Luciano, la clave está en aferrarse a la palabra de Dios, buscar con todas nuestras fuerzas conocer la voluntad de Dios y seguirla. Perfecto. Me gustaría que si puedes repetir la ubicación de la cita bíblica de Mateo capítulo 7, ¿dónde está 7, exactamente para... versículo ¿Sí? 21 y 22. 21 y 22. Mire, esa cita, gracias por traer la colación porque vemos que cae justamente al dedo esta referencia. Habla justamente en estos términos. Muchas gracias, Daniel, por tan clarificante concepto al respecto. Pero ligándolo a lo mismo, si nosotros lo traemos a los riesgos actuales, pero dentro de nuestra querida iglesia, los cuales obviamente esto no es ningún secreto, digo, hasta el mismo presidente de nuestra querida iglesia, el pastor Ted Wilson, ha hecho, digamos, mención y advertencia con respecto a lo que son el surgimiento de las iglesias emergentes, ¿correcto? Las iglesias emergentes, que es una amenaza que no se ve simplemente como algo expectante desde la iglesia adventista al mundo cristiano, sino que se está viviendo lastimosamente dentro de nuestras instituciones a nivel mundial. Al respecto, al respecto, cómo las emociones, ¿no es cierto? Digo, de hecho, la iglesia emergente juega mucho con este aspecto de lo que son las emociones, el sentimentalismo, ¿cierto? Que
nos conllevan aparentemente a vivir experiencias espirituales elevadas, más bien son parte también de los mismos engaños, digamos, experiencias panteístas o más específicamente panenteístas. ¿Y qué problemas, qué podemos decir de los peligros de la llamada, ¿cierto?, de lo que estamos diciendo iglesia emergente? José Miguel, ¿nos puede hablar un poquito de esto con respecto a lo que son las iglesias emergentes? Bueno, este aspecto es como un derivado de lo que mencionaba anteriormente Daniel, ¿no? Lo que hablaba antes, de las manifestaciones prodigiosas de los últimos tiempos que usará el diablo. Tiene que ver justamente con el desvío del mecanismo que el Señor ha utilizado con los seres humanos. Siempre el Señor ha trabajado de manera consciente, no de manera intuitiva, no de una manera borrascosa, tenebrosa, mística. Bueno, que el misticismo es una forma tenebrosa, de paso, que los mismos místicos lo dicen, no es que lo esté colocando, ¿no? El misticismo tiene que ver justamente con una vía inmediata, energética, tener un contacto obviamente con la divinidad por lo que hablábamos anteriormente, gracias al concepto de la inmortalidad del alma, obviamente que solamente es posible conectarnos de Dios de esa manera. En cambio, cuando tenemos el concepto del carácter, sí podemos conectarnos de manera consciente. Y Dios opera de manera consciente, nunca inconsciente. Entonces, hay varias teologías, obviamente, que se han contaminado con estos aspectos místicos. Pero de manera especial, como tú señalabas, la estrategia actual es volver a traer el misticismo medieval a la iglesia evangélica. El misticismo medieval papal, ¿no? Vaticano. Es una estrategia papal del fondo, ¿no? O sea, la iglesia emergente es una perspectiva y estrategia ecuménica bien interesante, bien llamativamente para el mundo evangélico, que ya obviamente había experimentado otros movimientos carismáticos, pero lo que hace la iglesia, o sea, el movimiento emergente, iglesia emergente, es poder utilizar todos los recursos místicos que usaban, digamos, la gente medieval, ¿no? Los monjes, teólogos medievales, en fin, y un poco antes, digamos, del medioevo, en realidad esto ya del siglo II, se comienzan estas prácticas místicas dentro de lo que se llama los padres de la iglesia, ¿no? Uno realmente, los padres es como que lo más puro, ¿no? Y los protestantes han caído en eso, ¿no? De hecho, hay una Biblia evangélica de los padres de la iglesia, buscando la pureza. Entonces, como ven que estamos tan enredados, entonces vayamos los padres, porque ahí vamos a encontrar nitidez bíblica, y ya ni siquiera, bueno, algunos han reconocido que los protestantes o la época de la Reforma hubo problemas en comprensión teológica, entonces vayamos los padres, es más seguro, pero los padres estaban llenos de misticismo. Y el misticismo obviamente se enredaron con filosofías paganas. El misticismo, estamos hablando del mismo misticismo que uno puede encontrar en el budismo, hinduismo, en todas las religiones orientalistas, prácticamente lo mismo, obviamente, pero con jerga cristiana, ¿no? Hasta con jerga bíblica, pero la metodología es la misma. Es un acercamiento al margen de una lectura de la palabra de Dios. Veamos algunas citas, ¿no?, que nos pueden ayudar a entender los peligros justamente de usar esa metodología. La Biblia es clara. ¿Cómo desarrollamos la fe? De manera mística, de manera intuitiva, de manera energética. ¿Qué es lo que dice la Escritura? En Romanos capítulo 10, versículo 17, este es un texto poderoso, dice, así dice que la fe es por el oír. Está hablando de los sentidos, ¿no?, de algo consciente. Y el oír dice, ¿por qué? Cognitivo, por la palabra de Dios. O sea, no hay otra forma entonces de desarrollar la fe. La espiritualidad bíblica no es una espiritualidad intuitiva, es una espiritualidad cognitiva, que es muy, muy distinto, ¿no? Y es a través, obviamente, no de cualquier tipo de literatura, sino a través, digamos, de la palabra de Dios. Es a través de la lectura, del estudio cotidiano, cómo nosotros nos formamos espiritualmente, no esa formación espiritual mística, ¿no?, que ha entrado, digamos, con la iglesia emergente también a nuestras iglesias. La iglesia adventista, lamentablemente, también está siendo invadida a través de la música. La música ha sido la punta de lanza, obviamente, para introducir dentro de nuestra propia iglesia estas estructuras místicas, donde obviamente se busca el éxtasis para encontrarse con Dios y poder visibilizar esa presencia de Dios. Los católicos usan los sacramentos, los evangélicos usan la música. Y nosotros como adventistas no usamos sacramentos, pero también estamos usando la música para lograr justamente esa comunicación directa, ¿no?, intuitiva con Dios. Pero la Escritura dice algo muy distinto, ¿no? La forma es ir a un escrito está, ir a la Biblia, de manera consciente, no a través de esas vías. En Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2 dice, así que hermanos,
os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que dice que es vuestro culto racional. Un culto consciente, un culto racional. No os conforméis a este siglo, sino dice, transformaos místicamente, como hablábamos anteriormente, intuitivamente, no dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, es a través del intelecto, consciente, obviamente, porque el intelecto actúa conscientemente. Es como, digamos, el Señor opera, nos transforma, nos cambia, nos lleva a cuenta. Esta es la espiritualidad bíblica, ¿no? Por eso hay que tener cuidado con los conceptos de espiritualidad. El cristianismo está lleno de espiritualidad, ¿no? Yo soy espiritual, no, cuidado. Ser espiritual, primero, ser bíblico. O sea, con un escrito está. Y segundo, obviamente, ser guiado por el Espíritu Santo, pero desde la perspectiva bíblica, porque el Espíritu Santo también obviamente ha sido manipulado como una energía, como un recurso espiritualista. Entonces, no todo aquel que habla del Espíritu Santo obviamente está hablando verdaderamente, valga la redundancia, del Espíritu Santo. Tenemos que ver, el Espíritu Santo es una persona, de paso, no es una energía. Bueno, esto tiene otros coletazos también, ¿no? Aquellos que han reducido el Espíritu Santo como una mera energía, están prácticamente abiertos a entrar justamente en estos planos espiritualistas propios de lo que es la iglesia emergente. Como digo, la iglesia emergente está con todo. Bueno, hay otra cita más que interesante, que algo tú adelantabas, Luciano, pero acá tengo la cita textual. Una advertencia, una preocupación del pastor Ted Wilson, ¿no? Que sabemos ya es el presidente de la Conferencia General, dice, manténganse apartados de las disciplinas espirituales no bíblicas o de los métodos de formación espiritual que tienen su origen en el misticismo, tales como la oración contemplativa o la oración concentrada, el movimiento de iglesia emergente, que los promueve, es lo que está, digamos, la pregunta. Busquen dentro de la iglesia adventista métodos y programas que tienen sus sólidas bases en los principios bíblicos y en las temáticas de la gran controversia, es lo que se plantea en las preguntas anteriores. O sea, el tema del gran conflicto y el tema también del santuario deben ser los filtros, digamos, que nos permitan decir, bueno, esta metodología, este acceso a la espiritualidad, digamos, no tiene nada que ver con lo bíblico, sino una espiritualidad espuria, una espiritualidad satánica, hablemoslo abiertamente, porque esto es de origen satánico. O sea, estas formas medievales, místicas, ¿no?, que se están incorporando dentro del cristianismo protestante y que lamentablemente ha llegado también a nuestra iglesia. De hecho, el nuevo rector de la Universidad de Walla Walla es promotor justamente de la iglesia emergente. Entonces, y es una universidad nuestra en Norteamérica, perdona que sea directo, pero es así, y tengamos cuidado. Nuestras instituciones no están ajenas, nuestras iglesias tampoco. Entonces, ¿tenemos que pelear? No, acá no es que vamos a ir a pelear y empezar a dar latigazos así como sacar la impureza del templo, no, eso lo hizo el Señor en un contexto muy particular. Esa no es la vía, pero sí debemos alertar a nuestro pueblo de tener cuidado con los métodos de adoración, los métodos de culto que tenemos en nuestra iglesia, con las formas de retiros espirituales que tenemos, que también se ha metido a través, obviamente, de estas metodologías. Y eso está en estrecha relación con la apostasía alfa y omega, ¿no? Hay una cita, hay otras más, pero estas simplemente son citas ejemplares, ustedes pueden seguir escudriñando al respecto. Dice, no engañéis, dice, muchos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tenemos ahora delante de nosotros el alfa de ese peligro, dice. La omega será de una naturaleza asombrosísima. Interesante. Entonces, obviamente tiene que ver con el espiritualismo, la parte omega. Y uno pregunta, ¿estaremos en la omega, en la apostasía omega? Obviamente, si se están introduciendo estas metodologías de la iglesia emergente, que son metodologías místicas, medievales, que no tienen nada que ver con la espiritualidad bíblica, sino con una espiritualidad pagana, obviamente estamos entrando justamente en ese terreno. Bueno, y eso también está en estrecha relación con la apostasía alfa, que consistió justamente en lo que pasó con Keller. Ustedes conocen la apostasía alfa, con una situación muy compleja. Veamos lo que nos dice esta declaración. Tengo algo que decir a nuestros maestros con referencia al nuevo libro, Templo Viviente, para traducir acá. No está traducido, pero mejor que no se haya traducido. Tener cuidado acerca de cómo sostenéis los conceptos de este libro en cuanto a la personalidad de Dios. Según el Señor me presenta el asunto, estos conceptos, dice, no llevan a la aprobación de Dios. Son una trampa que el enemigo ha preparado para los últimos días. No necesitamos el misticismo, otra vez la palabra, misticismo, ¿no?
que está en este libro. Aquellos que acarician esta sofistería pronto encontrarán en una posición donde el enemigo pueda hablar con ellos y desviarlos de Dios. Se me ha mostrado que el autor de este libro está en una senda falsa. Ha perdido de vista las verdades distintivas, acá entra la verdad presente, ¿no? Cuando nos olvidamos de las verdades distintivas de nuestra iglesia, cosa que está pasando mucho también en nuestras esferas, ¿no? En nuestros círculos teológicos especialmente, se están olvidando esas verdades distintivas, entonces eso abre la puerta para que entre justamente la iglesia emergente, la inmortalidad del alma, pero con sus subproductos, pecado original, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, acá obviamente el Espíritu Profecía obviamente nos está advirtiendo de no entrar justamente en este tipo de relaciones, porque eso destruye nuestra salvación, abre la puerta al pecado, sin duda, ataca la ley de Dios. Entonces, cualquier elemento que está antes de nuestra decisión, de nuestro libre albedrío, tiene que ver con una pasividad, porque el misticismo favorece la pasividad, porque Dios ya está presente en está presente en ti, ¿no? Eso dicen los místicos, Dios está presente en la realidad. Solamente tú tienes que encontrarlo, ¿no? Hacer un clic. Entonces, eso nos puede llevar a tener una salvación ya otorgada y un pecado que ya está encima sin haber tomado ningún tipo de resolución. Entonces, atenta contra el libre albedrío, el misticismo. Todos estos elementos atacan el libre albedrío, atacan la actitud consciente, el principio de cooperación, que lo hemos hablado anteriormente, obviamente es destruido con todos estos conceptos místicos, con todos estos conceptos de la iglesia emergente y con todos los elementos espiritualistas que ya se han presentado. Hay algo, perdón. Daniel, sí, adelante. Sí. Algo estaba pensando con respecto a lo mismo que mencionaba José Miguel. Podríamos decir los tentáculos, si vemos como un pulpo que tiene el espiritismo. Y el error son tantos y tan variados que son muy difíciles hoy en día de poder dimensionar. O sea, pensemos, por ejemplo, en la época de Kellogg, así como mostraba José Miguel, que esa realidad se haya introducido en nuestra iglesia y que se nos advierta que esa misma realidad se va a repetir y con mayor fuerza incluso en el tiempo final. Eso para nosotros debería ser algo, ya una advertencia que deberíamos tener aquí, a la vista. Sin embargo, la desatendemos. Si nosotros miramos la naturaleza de esta advertencia, es prácticamente decirnos que estamos a un paso, por ejemplo, de que en nuestra iglesia se dé un fenómeno como la glosolalia, que sea esa falsa glosolalia que se da en las iglesias pentecostales. O sea, cuando nosotros miramos de qué manera el ser humano, llevado por esta corriente mística, espiritualista, donde el ser humano se convierte en un ente totalmente pasivo, pasa a ser un instrumento fácil del enemigo para que el enemigo haga y deshaga con él como quiera. Y pensemos justamente en la naturaleza, nuevamente volviendo ahora a la primera pregunta sobre el gran conflicto, ¿cómo esto afecta a la imagen de Dios? ¿Cómo no lo va a afectar? Si una persona que no controla su voluntad, que no tiene control de lo que habla, de lo que dice, degrada en sí mismo la imagen, la gloria divina, porque si nosotros pensamos, fuimos creados a la imagen de Dios. Dios nos creó para representar su propia gloria, para glorificarse él mismo, para mostrar ante el universo, digamos, lo bueno, lo perfecto que Él es y que todo lo que Él hace es bueno y perfecto. Hizo al hombre con una naturaleza perfecta que evidentemente estaba en armonía con su propio carácter. Cuando nosotros miramos los resultados del pecado, y en este caso cómo el espiritismo se introduce en una persona, lo lleva a la destrucción, a la pobredumbre, lo degrada, como lo hace todo tipo de pecado. El pecado degrada al ser humano, lo lleva a la ruina y presenta lo peor, una imagen degradada de Dios. O sea, es precisamente ese el objetivo de Satanás, es burlarse de Dios a través de llevar al ser humano a la degradación. Cuando lleva al ser humano a la degradación, a la pobredumbre espiritual, evidentemente él cumple su propósito de seguir esa burla, digamos, ese ataque al carácter divino. Una persona que piense, por lo tanto, que el ser humano no tiene más, digamos, que hacer, digamos, que entregarse a estas influencias espirituales, y que esa es su tarea, evidentemente está cooperando con los agentes del demonio, no con los agentes divinos, está cooperando con el demonio.
Por eso es tan importante entender la manifestación y la naturaleza de los fenómenos que están detrás, o los poderes que están detrás de estos fenómenos. Por eso decíamos recién, hay que probar los espíritus. Esa es la importancia de probar los espíritus. Ahora, hay un término acá que uno lo usa dentro de la academia, ¿no? Y se ve como inofensivo, pero la parte espiritual es destructivo. Me refiero al concepto abstracto o abstracción. Bueno, eso es lo que logran todos estos movimientos. En resumidas cuentas, el espiritualismo, iglesia emergente, todos estos movimientos del diablo, es sacarnos de la realidad, sacarnos del estilo de vida, sacar la fe, sacar la espiritualidad y dejarlo, digamos, en un plano abstracto. Entonces, mucha gente dice, no, yo soy muy concreto, pero su espiritualidad es muy abstracta. Yo me encuentro, no, si yo soy práctico, no son prácticos, porque creen en una justificación forense, creen en el pecado original, creen que ya fueron justificados en la cruz. Eso es abstracción, no es algo vivo y concreto. La fe es algo viva. La fe, la gracia, la justificación, la santificación, la espiritualidad es algo viva, tiene que ver con mi presente, con mi diario vivir, con mi vida cotidiana, con mis pensamientos, mis palabras, mis acciones cotidianas, puntuales y concretas en el espacio y en el tiempo. Pero la estrategia del diablo en este gran conflicto es sacarnos justamente, sacar las obras del cristianismo, porque las obras tienen que ver con mi estilo de vida. Y el momento que las saca, obviamente sabe que ya estamos fritos, literalmente fritos, ¿no? Abiertamente, porque obviamente obviamente por nuestro estilo de vida está siendo pasado. Y esto directamente para nosotros como pueblo adventista, estamos en el juicio investigador. Y el juicio investigador nos está evaluando abstracciones, espiritualidades internas, inherentes, sentimientos, éxtasis. Eso no está haciendo. Lo que estamos hablando en ese momento tiene que ver con nuestro estilo, ¿no? Nuestras palabras, nuestras acciones cotidianas. Entonces, la estrategia del diablo está funcionando porque estamos obviamente sacando de la realidad lo que tenemos que vivir como pueblo de Dios. Y nuestra teología, lamentablemente, está tendiendo a eso en vez de ayudarnos a colocarnos, ¿no? En el lugar correspondiente donde está, porque Cristo ahora no está haciendo abstracción, Cristo está trabajando concretamente en los atrios celestiales, ¿no? En el lugar santísimo, y está esperando, digamos, que su pueblo acá en esta tierra haga esa misma obra acá en la tierra, pero no de manera abstracta, como toda esta espiritualidad que estamos hablando. ¿No? Es más, de hecho, me hiciste recordar el concepto que también se ha inventado, porque no está en los testimonios, de distinción entre justificación objetiva y subjetiva. O sea, eso no existe en los testimonios y hay que ser súper claro con eso. En los testimonios, como en la Biblia, la justificación es una experiencia objetiva, porque es real, y se basa en principios claros que determinan simplemente dos clases de personas. O la persona está viviendo la experiencia de la conversión o no la está viviendo, pero no hay objetividad ni subjetividad. La subjetividad significaría justamente llevar la experiencia de la justificación a un terreno abstracto, donde podría ser una experiencia real o no, dependiendo del sujeto, y eso haría que la experiencia, digamos, pase a ser determinada, su veracidad, por cada sujeto, digamos, no por la experiencia de la palabra de Dios, no por lo que la misma palabra de Dios prueba, sino que cada uno, digamos, tendría la posibilidad de auto-referirse o auto-denominar la calidad de su propia experiencia. Y lo mismo, no tendría la capacidad de poder inferir o ayudar a sus hermanos para determinar dónde o cómo probar la experiencia espiritual, si es real o no. Entonces realmente es muy, muy complicado. También el espiritismo tiene digamos, un poder seductor, podríamos decirlo. Tiene un poder seductor porque justamente conlleva a abstraerse de la realidad. Y lo pongo de distintas formas porque ustedes nombran con respecto al tema de la justificación, justamente. La derivada del espiritismo lleva justamente a abstraerme de mis responsabilidades reales, a mis relaciones, a mi comportamiento, a mi trato con mi prójimo, etcétera, etcétera. Y es seductorio también porque si uno lo lleva en el término más humano, podríamos decir lo siguiente, no es lo que queremos, pero no es lo que necesitamos. Por ejemplo, una persona que en su ignorancia, en su inocencia, piensa que su mamita, que su abuelito, quien sea un ser querido, lo está mirando y lo está cuidando desde el cielo, ¿correcto? Todo ello habla justamente de lo mismo, de esa cosa seductora, esa cosa de
de tranquilizar la conciencia, esa cosa de trasladar el tema de la inmediatez, de la realidad, de lo fáctico, de lo real, de lo que realmente Dios quiere transmitirnos, trasladarlo a un plano distinto, al plano místico, al plano espiritualista. Esto lo vemos, como usted dice, el tema de la justificación, el tema de la santificación, el tema de cómo Dios se comunica, el tema de cómo, el tema de la inmortalidad del alma, etc. Entonces hay un poder, digamos, seductor, ¿cierto?, que apunta al querer del corazón inconverso, pero que sin embargo en la palabra de Dios nosotros encontramos mensajes no necesariamente de lo que queremos, pero sí de lo que necesitamos. Y esto es la obligación que cada uno de nosotros tenemos de explorar lo que de la palabra de Dios mana, que no entrega una solución, digamos, temporal, sino una paz que trasciende. Y cuando nosotros abrazamos esta verdad, que puede ser inclusive hasta dolorosa, ¿no es cierto?, porque significa de repente abandonar estas ideas seductoras, conllevan a postrer un fruto de paz permanente que solamente trae el Señor. Nuestros abuelitos, nuestros queridos no nos están cuidando desde el cielo, están descansando. Y tenemos que aceptar esa realidad y que tiene que obviamente ser sujeto a la obra que Dios está haciendo por cada uno y que se va a definir, por supuesto, al finalizar el juicio investigador y sabremos la respuesta a cada uno de ellos cuando venga el Señor. Hagamos una última pregunta, ¿les parece? Tenemos tiempo para desarrollar una última pregunta, en este caso con respecto a llevarlo bueno, estamos hablando ya de lo más cotidiano, lo que más nos pega, pero hablemos un poquito más del día a día. Yo sé que Daniel tiene algo que, quizás más ejemplo que entregarnos al respecto de cómo el espiritismo nos pueda estar afectando a nosotros como creyentes hoy día, incluso sin que nosotros podamos darnos cuenta. ¿Y cuál sería entonces la defensa que ya hemos explorado, ¿cierto?, para no caer en estos errores? Sabes que tú mencionaste recién algo muy importante, yo creo que lo conectaría con eso. Tiene que ver cuál es la base para los engaños finales, tiene que ver un poco con esa actitud previa, una actitud de no estar sujeto a lo que Dios dice, a lo que Dios derechamente ha manifestado en su palabra, y para nosotros como adventistas, digamos, particularmente importancia tienen los hitos. Cuando nosotros miramos la Biblia, cuando nosotros miramos las evidencias de la Biblia y del espíritu de profecía, ¿cuál es nuestra actitud? Nuestra actitud es aceptar sin cuestionar, digamos, lo que Dios manda a través de sus profetas, o tenemos prejuicios y preconceptos abrigados tan arraigados en nuestra mente que consciente o inconscientemente combaten y compiten con estas evidencias. Esa es la pregunta que yo creo que deberíamos hacernos, porque cuando miramos este tema del espiritismo, vamos a ver algo muy interesante. Hay una cita que me gustaría ver si podemos compartir, que se encuentra en el libro Joya de los Testimonios, ¿no es cierto?, el tomo 3, y habla justamente un poco, conecta esta apostasía omega con la apostasía alfa original, ¿cierto? Lo experimentado en lo pasado se repetirá. En lo porvenir, dice, las supersticiones satánicas cobrarán formas nuevas. Esto era lo que estábamos comentando recién. O sea, el espiritismo, este panteísmo y panenteísmo y todas estas formas, ahora cobrarán nuevas formas. Dice, el error será presentado de un modo agradable y halagüeño. Falsas teorías revestidas de luz serán presentadas al pueblo de Dios. Y me gustaría que insistiéramos en esto, porque ahora el espiritismo, en términos generales, tiene una base, que no solamente creer en la inmortalidad del alma, sino que tiene que ver con ese impacto seductor que tienen las doctrinas o teorías espurias sobre la mente de los hombres, al punto de que son calificadas como una especie de hipnotismo. Miren lo que dice la cita. Así procurará Satanás engañar a los mismos escogidos si fuera posible. Se ejercerán influencias extremadamente seductoras e hipnotizarán las mentes. Ahora, el que la hermana Juárez utiliza esta expresión, esta palabra, hipnotizarán las mentes, no es antojadiza. Vamos a lo que dice a continuación. Lo más triste de todo es que colocados bajo esa influencia engañosa, es una influencia. Los hombres tendrán una apariencia de piedad sin estar en verdadera comunión con Dios. Los agentes satánicos revisten las falsas teorías de un vestido atractivo. Aquí no está hablando simplemente de la doctrina de la inmortalidad del alma, está hablando de toda falsa teoría que venga en esta apariencia de engaño y que sea tan seductora que hipnotiza la mente.
dice lo siguiente: así como en el huerto de Edén Satanás ocultó su identidad a nuestros primeros padres, hablándole por intermedio de la serpiente. Estos agentes, dice, hacen penetrar en la mente humana lo que en realidad es un error mortal. La influencia hipnótica de Satanás se ejercerá sobre quienes se aparten de la palabra de Dios para aceptar fábulas agradables. Entonces, aquí es donde está el corazón. Yo creo que aquí llegamos, digamos, al corazón del engaño que se nos advierte. Tiene que ver con toda falsa teoría, todo aquello que de alguna forma venga impregnada de esta atmósfera seductora que tiene el propósito, el objetivo de engañar, de seducir. Va a venir en un recipiente agradable, van a venir personas sumamente elocuentes, personas con un carisma, con una capacidad de hablar, de convencer, de persuadir a otras personas que muy poco distinguirán. Nosotros tenemos que ver nuevamente lo que decíamos al principio, no dejarnos guiar por nuestros ojos, por lo que nuestros ojos ven, tratar de entender qué es lo que está diciendo la persona y si está o no de acuerdo con la palabra. Porque muchas veces nosotros miramos personas que parecen tan convencidas de la verdad que pareciera que está diciendo algo verdadero. Sopesemos lo que dice cada persona a la luz de la palabra, a la ley y al testimonio, dice la orden. Y tenemos que efectivamente aprender a escudriñar, aprender a leer la Biblia, comparar texto con texto, como los bereanos, hacer un trabajo de estudio, de investigación. Pensemos, no traguemos inmediatamente, no absorbamos como esponja, sin filtro, todo lo que nos llega. Mastiquemos lo que se nos da como alimento para que no tengamos el problema, digamos, de atorarnos con algo que no sea realmente alimento y nos demos cuenta demasiado tarde, cuando efectivamente ya estemos envenenados de muerte. Entonces es muy importante que miremos realmente las teorías que hoy en día están circulando y veamos que el espiritismo también está en gran medida, o la influencia seductora del espiritismo está precisamente en esa apariencia de verdad, pero que está seduciendo a muchos dentro de la iglesia. Claro que sí. Me gustaría compartir una última cita. Parece que se hizo mención ahora, pero y bien conocida, que nos sirve también para encontrar ese lugar seguro. Segunda Crónica, capítulo 20, verso 20. Como uno acordarse de ese texto, segunda parte que dice: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Que esto también sea un llamado para nosotros para permanecer sobre la roca firme de la palabra revelada de nuestro Señor, para estar, digamos, preparados para los engaños finales. Me gustaría invitar a José Miguel, si te gustaría tener unas palabras de reflexión de lo que personalmente te queda de esta lección en particular. Bueno, busquemos a un Dios vivo y adoremos a un Dios vivo. Todo esto es lo que hemos hablado, ¿no? Los engaños satánicos a través del espiritualismo, en sus formas contemporáneas, misticismo medieval, iglesia emergente, espiritismo, esoterismo, ni hablar, ¿no? Son elementos distractores, ¿no? Obviamente porque nos sacan de la realidad. Esa es la estrategia del diablo, sacarnos, digamos, de nuestra vida cotidiana, desvalorizar nuestros actos, nuestras palabras, desconsiderarlo, desestimarlo, digamos, como elemento de prueba, de juicio, porque esos son los elementos que el Señor va a usar. Entonces tengamos cuidado, mis estimados hermanos y hermanas. Empecemos a tomar en serio lo que está pasando con nuestro diario vivir, ¿no? Con nuestras palabras, nuestras acciones, todo eso importa porque está siendo registrado en los astros celestiales. El Señor no está registrando tu interioridad, está registrando tu realidad concreta, diaria. Eso es lo que Dios está registrando en los libros celestiales. Eso es el carácter. Por eso hablábamos que la antropología bíblica es el carácter. Tiene que ver justamente con ese registro. Y por algo dice el Espíritu por eso, obviamente, que ese tesoro es el único que vamos a llevar al reino de los cielos. Eso es lo que va a entrar, obviamente. Y eso digamos, el Señor no lo va a cambiar con la muerte, ni tampoco con la segunda venida, también como dice el Espíritu profecía. Eso va a quedar sellado ahí. Entonces, por eso es importante, o sea, ¿por qué nos preocupamos de este tema? Tengamos cuidado con estas formas falsas de espiritualidad, porque lo único que nos están haciendo es llevarnos a la perdición y no a la preparación. Claro, José Miguel, muchas gracias. ¿Y tú, Daniel, también nos quieres compartir? Sí, yo creo que es muy importante eso que menciona José Miguel, porque nos lleva
La preparación nos lleva a entender que el conflicto no se resolvió simplemente en la cruz. En la cruz se proveyó se garantiza el perdón y la salvación para todo aquel que cumpla con las condiciones. El conflicto hoy en día se libra en la mente de cada ser humano. Ahí es donde se está librando el conflicto. Cada uno de nosotros tiene que hacer esfuerzos diligentes, dice la hermana White, para poder perseverar en la fe, para poder subir por este camino, digamos, este camino estrecho, angosto, que implica la salvación. Es un camino de esfuerzo, un camino de dependencia continua, constante. Entonces no nos confiemos en las palabras seductoras del enemigo que nos llevan a una especie de indolencia donde nosotros prácticamente no tenemos que hacer nada. El ser humano, cuando cae en esa conducta, muy prontamente ya va a abandonar cualquier tipo de práctica cristiana, va a dejar de orar incluso porque se va a dar cuenta o va a sentir que nada no es necesario, porque como Dios ya lo hizo todo, entonces nosotros no necesitamos nada. No, los engaños realmente satánicos de los últimos tiempos son tremendos y son nefastos porque afectan nuestra mente. Y finalmente, por lo mismo, aferrémonos a la palabra, no a lo que nuestros ojos vean o digan, no a falsos maestros que puedan parecer muy convincentes, no a falsas teorías que también puedan parecer muy atractivas. Aferrémonos a lo que dice la palabra y a nuestros hitos que como adventistas hemos recibido. Bien, muy claro, muchas gracias, amigo Daniel. Vamos a despedirnos dando gracias por acompañarnos hasta este punto. Pudimos cumplir con el comentario de la lección 10, así que nos despedimos dando gracias a Dios. Así que vamos a pedir a nuestro amigo José Mil si nos puede dirigir la última oración para despedirnos. Bien. Padre nuestro que estás en los cielos, agradecemos la ocasión, Padre, de contar con tu palabra, con una así de Jehová, tanto de la Biblia y también de los testimonios, el Espíritu de profecía, que es una de las señales del tiempo del fin, lamentablemente olvidada, pero es una señal importante para estar alerta frente a los engaños satánicos que están ocurriendo no solamente en el mundo cristiano, sino también dentro de nuestras propias fronteras. Señor eterno, ayúdanos a estar alerta, Señor. Si no hemos escuchado un así dice Jehová, si no estamos oyendo, Padre, tu palabra, ayúdanos a tomar decisiones. Padre, ayúdanos a tomar conciencia de nuestro diario vivir, a tomar conciencia de nuestros actos, de nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros pensamientos, y ver que eso va a determinar nuestro destino. Nada de eso va a quedar ausente, Señor. No nos confiemos en las sensaciones, en las emociones, porque eso cambia. Pero tu palabra, Señor, permanece siempre para siempre. Padre, ayúdanos a ir en esa dirección. Rogamos por nuestros amigos y amigas que nos acompañan con este repaso para que también pueda ser de ayuda para tomar decisiones concretas frente a todos estos engaños. Esto te ruego no porque haya mérito en nosotros, sino los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bien. Amén. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Chao, chao. Chao.